todos, hermano, a todos. Y Él este día nos va a hablar porque conforme a su misericordia, este día nos va a hablar a cada uno de nosotros, conforme sea nuestra necesidad, hermano. Quiero que me acompañen al Evangelio de San Marcos, capítulo 15, 39, por favor. Un amén, un gloria cuando estén ahí, hermano. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, 39. ¿Está dura la cabecita, hermano? Amén. Amén, hermanos. Amén. 15:39. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Vamos a hacer una oración, varones, para que sea el Espíritu de Dios tomando control de nuestra vida y para que sea Dios hablando a nuestra necesidad. Padre bendito de la gloria, aquí estamos delante de su presencia, Señor Jesús. Agradecido con usted, Padre Santo, por permitirnos un día más, Señor, de vida, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de su presencia, alabando y glorificando su santo nombre, Padre bendito de la gloria. Yo le pido, Señor Jesús, que tome control de este lugar, Señor. Yo le pido que tome control de cada mente, de cada corazón, Señor. Que ese pensamiento, Padre bendito de la gloria, que no está edificando en nuestras vidas, Señor, se vaya. Que en este momento, Padre bendito de la gloria, podamos tener un pensamiento positivo, un pensamiento de paz, un pensamiento agradable en nuestra vida, Señor, en nuestra mente, para poder bajarlo en nuestro corazón, para poder estar a gusto en este momento, Señor Jesús. Yo le pido, Señor, le ruego que ate y reprenda todo espíritu de brujería, toda hechicería, toda santería, toda idolatría, Señor, todo aquello que no le dé la gloria y la honra, échelo fuera de este lugar. Declaramos su reino establecido en este lugar, Padre bendito de la gloria. Yo le pido, Señor, que en este día, Padre Santo, nos hable conforme sea su palabra, Señor, conforme tengamos dispuesto el corazón para escucharlo, Padre Santo, porque este día, Señor, venimos a escuchar su palabra, porque este día necesitamos, Señor, escuchar su palabra para que usted nos guíe, Padre bendito de la gloria, porque usted nos ha permitido estar con vida hasta este momento, Señor. ¿Y qué más podemos hacer sino escuchar su palabra, Padre bendito de la gloria? A usted le damos la gloria, Señor, y a usted le damos la honra por todos los siglos. Amén. Fíjate, hermano, los acontecimientos de la vida de Jesucristo, de cómo nació en un pesebre, cómo murió en una cruz. Muchas veces lo tenemos bien en mente, hermano. Muchas veces lo tenemos en la mente bien claro. No se nos olvida a nosotros. A ninguno de nosotros se nos olvida. Pero muchas veces, hermano, no llegamos a entender lo que realmente significa, hermano, esas palabras. Lo que realmente significa, hermano, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en un pesebre y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en una cruz. Realmente no podemos, muchas veces no captamos entender, hermano, lo que realmente significa, hermano. Tiene un gran significado, hermano, para nosotros. El que nuestro Señor Jesucristo haya nacido en un pesebre y que haya muerto en una cruz, hermano. Quizá no lo podamos entender nosotros. Quizá digamos, bueno, ¿cómo Dios, el creador de todo lo que existe, se rebajó a nacer en un pesebre, pudiendo haber nacido en una casa de una familia rica, pudiendo haber llegado vestido bien acá, bien vestidito, con los mejores vestidos, haber tomado un curso en las mejores escuelas de ese tiempo? Pero no, hermano, Dios venía limitándose a todo, hermano, a todo, para poder entendernos a cada uno de nosotros, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque muchos de nosotros tenemos muchas necesidades. Dios pasó muchas necesidades cuando estuvo en el cuerpo del ser humano, hermano. Él puede entendernos mejor a cada uno de nosotros, hermano. Cada día, hermano, Él nos entiende bien. Cada necesidad, cada problema, cada circunstancia. Fíjate, hermano, en una historia que estaba leyendo, dice que a un grupo de estudios bíblicos les hicieron una encuesta. Les preguntaron, les dijeron que podían opinar cuáles serían las frases mejores para nuestro Señor Jesús, cómo lo representarían ellos, qué nombre les pondrían a cada faceta de la vida de nuestro Señor Jesús. Unos dijeron que un pastor, un cordero,
una puerta, lo que dice la palabra de Dios. Pero dice ese estudio, bueno, que en esa multitud de estudiantes había una señora. Dice que esa señora dijo, yo lo compararía con una caja de cohetes. Y que todos voltearon sorprendidos. ¿Cómo que con una caja de cohetes? Sí, dice, con una caja de cohetes al revés, dice. Si se dan cuenta, dice, todo viene a ser casi igual que una caja de cohetes. Los cohetes empiezan de un simple paquetito, pero los agarran, los sacan de ahí, los prenden y los frenan y hacen un alboroto arriba cuando están tronando. A eso les dijo la señora. Dicen que esas personas se quedaron impactados. ¿Cómo había tenido esa capacidad esa señora para imaginarse eso? Pues? Pero fíjate, hermano, es cierto. Casi viene siendo algo así, hermano. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en esta tierra, hermano, Él anduvo enseñando la palabra de Dios. Él anduvo demostrándole a sus discípulos, hermano, cuánto era necesario que el hombre tenía que padecer por servir a Dios, hermano. Todo lo que el hombre tenía que padecer, hermano. Fíjate, hermano, nuestro Señor Jesucristo le dejó bien en claro algo. Él desde el principio, hermano, desde antes que Él naciera, su muerte ya estaba anunciada. Su muerte ya estaba dicha, ya estaba anunciada. Dios ya la tenía en mente, que Él tenía que morir. Pero eso de que muriera para sus discípulos que habían confiado en Él, que andaban con Él, que duraron 3 años detrás de Él, haciendo lo que Él decía, viendo sus milagros, sus prodigios, viendo cómo sanaba a la gente enferma. Para ellos era algo imposible que ese Dios, que el Mesías muriera. Ellos no lo podían entender. Ellos no querían aceptar que Jesucristo muriera. Si Él era el Mesías al que estaban esperando, ellos habían reconocido que Él era el Mesías. Pero ellos no podían aceptar que Él tenía que morir. Pero cuando el Señor les dice, le empieza a anunciar su muerte, y les empieza a decir cuánto era necesario que Él tenía que padecer y que era necesario que Él muriera, dice la palabra de Dios que Pedro lo aparta y le dice, Señor, ¿cómo que te vas a morir? No, tú no te puedes morir. Pero dice la palabra de Dios que Dios lo agarra y lo reprende ahí, y inmediatamente lo reprende. Dios inmediatamente lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo ya venía anunciada, hermano. Ya venía anunciada y era algo para nuestro beneficio, hermano. Era algo para nuestro beneficio. Fíjate, hermano, ya sabemos la historia de Satanás, que fue el ángel de luz, que quiso ser Dios por su hermosura. Él quiso ser Dios. Pero la hermosura que él tenía lo llevó a creerse más, a pensar que él debería de ser Dios. Dice la palabra de Dios que Dios lo arrojó y lo convirtió en un espanto. Fíjate, hermano, Satanás no se imaginaba, hermano, que Dios tenía un plan para derrotarlo. Él no se imaginaba, ni sus discípulos se imaginaban. Y muchas veces, hermanos, nosotros mismos no nos podemos imaginar por qué murió Jesucristo. Fíjate, hermano, la muerte de nuestro Señor Jesucristo ya estaba anunciada, hermano. Era un plan que Dios había hecho, el cual lo iba a cumplir. Se atravesara quien se atravesara, se metiera quien se metiera, Él a eso venía a morir por ti y por mí. Fíjate, hermano, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha pensado hacerlo para cada uno de nosotros, Él lo ha cumplido, hermano. Él vino a esta tierra para enseñarnos su palabra, para guiarnos, para decirnos cómo debemos de vivir en santa paz y apartados del mal. Pero sobre todo eso, hermano, que anduvo enseñando Él y sanando enfermos, vino y dio algo mejor todavía para cada uno de nosotros. Entregó su propio cuerpo por cada uno de nosotros.
Fíjate, hermano, quizás no me estés entendiendo, hermano, quizás no me estés entendiendo, pero ¿sabe qué, hermano? Dios no venía a demostrarle al ser humano que Él venía a vencer al ser humano. Jesucristo no venía a pelear con ti, con mi hermano, ni conmigo. Jesucristo no venía a pelear con los fariseos. Jesucristo los enfrentaba, pero el propósito de Él no era pelear con ellos. El propósito que Dios traía era venir y derrotar al enemigo. Derrotarlo. Derrotar a todos esos demonios que se le metían a las personas en ese momento para que le dijeran cosas a Él, para que lo insultaran, para que lo maltrataran. Él se pudo haber vengado inmediatamente de ellos, porque Él no miraba al ser humano, sino que Él miraba lo que había dentro del ser humano. Pero ¿sabes qué, hermano? Él tuvo paciencia. Va a llegar la hora en que yo tenga que entregar este cuerpo y mi espíritu va a descender y te voy a quitar las llaves del Hades. Y todos tus ejércitos van a ser destruidos por mí, pero va a llegar la hora. Tengo que demostrarle a cada uno de mis seguidores qué es lo que tienen que hacer. Tengo que demostrarle a cada uno de los que están conmigo que yo no voy a morir. Voy a resucitar al tercer día. Era algo, hermano, que los apóstoles no podían creer. Fíjate, hermano, cuando el Señor Jesucristo lo toman preso, inmediatamente se desparraman así. Parece que cayó una bomba. Estaban todos con Él. Cuando lo agarran preso, se desparraman así. Se van. En ese momento no les importó si era el Mesías, si era el que había sanado a alguno de ellos, no les importó. Lucharon por su propia sobrevivencia humana. Se apartaron de Él. Pero dice la palabra de Dios que unos cuantos se ocuparon de verlo de cerca, todo lo que le acontecía al Señor. Imagínate, hermano, imagínate andar con una persona que tiene mucho poder, que tú andes con ella y que de repente lo agarre y lo mate. ¿Cómo te sentirías? Y el más va. Imagínate cómo se sintieron estos apóstoles, hermano. Cómo se sintieron en el momento que agarraron a Jesús y lo golpearon, lo apedrearon, lo humillaron. Cómo lo miraban ellos, lo que le hacían, cómo se sentían. Se sentían impotentes. Para ellos, el cristianismo, la palabra, ahí había terminado ya. Porque el que los estaba guiando, el que les estaba predicando la palabra, iba a morir. Ellos ya se habían resignado a que se acabó todo. Se acabó todo lo que hemos hecho. Se murió el Mesías. Pero ¿sabes qué, hermano? Dice la palabra de Dios que vuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Fíjate, hermano, Dios tenía predestinado algo especial para cada uno de nosotros, hermano. Algo bonito. Cada uno de los discípulos, hermano, pudo notar algo distinto en su ser, hermano, al ver a nuestro Señor Jesucristo muriendo en esa cruz, hermano. Ellos pudieron entender, hermano, ellos pudieron entender después de mucho tiempo el verdadero propósito que Dios traía a este mundo y pudieron entender el amor de Dios para cada uno de nosotros, hermano. Él vino, hermano, con toda la intención de enseñarnos a cada uno. Él vino con toda la intención, hermano, de que el que quisiera aprender de Él, iba a aprender, hermano. Él no se lo revisaba. El que lo quería seguir, lo iba a seguir. Fíjate, hermano, pero los discípulos no podían entender, hermano, los planes que Dios tenía, hermano. Muchas veces, hermano, nosotros no podemos entender los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano. Y es cuando decidimos apartarnos de Dios, hermano. Pero fíjate, hermano, a ese no es el tema. El tema que yo quiero que tomemos, hermano, es lo que Dios tuvo que hacer, hermano, para ir y quitarle las llaves al enemigo. Fíjate, hermano, quiero que entiendas, hermano, cómo Dios jugó un juego perfecto. Quizás el
el diablo se reía de él. Quizás el diablo decía, ya te tengo en mis manos, ya no te vas a escapar. Ya te tengo amarrado, ahorita te crucifican, te moriste y te acabaste. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios tenía algo especial preparado. Algo especial, hermano. Imagínate, hermano. Imagínate, el enemigo lo anduvo atormentando. El enemigo lo anduvo poniendo pruebas. Pero cuando Dios tuvo la oportunidad, hermano, de descender espiritualmente, a él lo derrotó. Lo derrotó. O sea, todo lo que el diablo, que el Señor lo reprenda en este momento, hizo para que Dios dejara lo que venía a hacer. Todo lo que el enemigo, todas las trabas que puso el enemigo, todo lo que los demonios le hacían, en ese momento Dios les demostró quién era el que tenía el poder. Dios les demostró quién era el que tenía el mando. En ese momento dice la palabra de Dios que Él fue y les predicó a las almas encarceladas y se las llevó. Fíjate, hermano. Y no solamente se las llevó, sino que también le dijo a Satanás, dame las llaves. Yo me imagino que ni le dijo nada, simplemente se las quitó. Se las quitó, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quería que nos diéramos cuenta de algo. Dios quiere que nos demos cuenta de algo, hermano. Que así como Él pudo morir para ir a derrotar al enemigo, para ir a derrotarlo, nosotros tenemos que morir a las antiguas costumbres que traemos. Tenemos que morir a los antiguos pensamientos que traemos. Tenemos que hacer morir todo eso que está estorbando en nuestro corazón para poder vencer al enemigo. Fíjate, hermano, cómo Dios voltea la moneda así, ¿no? Cómo Dios la voltea. Él tuvo que dejar el cuerpo para ir a derrotar al enemigo. Nosotros tenemos que dejar, hermano, todo eso que nos estorba, todo eso que no nos deja crecer para poder vencer al enemigo, hermano. Lo tenemos que dejar. Lo tenemos que dejar. Pero fíjate, hermano, ahí no termina todo. La muerte de Jesús en una cruz, los discípulos esperando el fin. Pero Él ya había dicho que iba a resucitar el tercer día. Fíjate, hermano, en el tiempo antiguo, cuando un rey moría, tenía que llegar otro y tomar su lugar. Dice la palabra de Dios que Satanás es el príncipe de este siglo. Bueno, lo es, pero Dios lo derrotó. Cuando Dios lo derrota, sale a tomar el reino, Jesucristo. Ya no le pertenece a Satanás, ahora le pertenece al vencedor, que fue Jesucristo. Él viene y toma ese reino y empieza a dar nuevas órdenes. Imagínate, hermano, la cara que han de haber puesto los discípulos cuando supieron que nos andaba enseñando estaba vivo. Y venía con más poder. Ahora ya no venía a dejarse que la gente lo maltratara. Ahora venía a demostrarle a sus discípulos, venía a decirles que toda autoridad le es dada. Él venía a decirles, toda autoridad me es dada. Él quería que sus discípulos entendieran que Él tenía el poder, que toda autoridad ya le había sido entregada a Él, toda autoridad, fuera en humanos, fuera en demonios, fuera en la naturaleza, fuera en lo que fuera, la autoridad era de Dios, era de Jesucristo. Y la primera bendición que el Rey le da a sus seguidores es de ir a anunciar la palabra de Dios. La primera bendición, hermano, fíjate, en el tiempo antiguo, hermano, no sé si me estás entendiendo, hermano, en el tiempo antiguo, cuando un rey descendía, cuando un rey moría, la gente hacía un banquete
paso para recibir el nuevo reino.